dice la Biblia. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En el versículo 14 nos dice más adelante, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sabemos que se está refiriendo al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, amén. El verbo eterno, la palabra eterna hecha carne. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Amén. Como ser humano vivió aproximadamente 33 años y medio. Según era la tradición judía, fue bautizado y comenzó su ministerio público a los 30 años de edad. Y su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Hermano, es un corto tiempo en realidad, pero en esos 3 años y medio de ministerio el Señor no paró. No había tiempo para detenerse, estaba tan ocupado, estaba cumpliendo con su ministerio. Quiero que vean conmigo Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3, para que se den una idea. Desde el momento que él comenzó su ministerio público, su ministerio terrenal, no había día de descanso para el Señor. Mateo capítulo 3, vemos a Juan el Bautista predicando antes de que comenzara su ministerio. El Señor Jesucristo dice en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y mire, eso era el trabajo de Juan el Bautista, preparar el camino del Mesías, del Señor Jesús, para que Él viniera en verdad y tuviera un pueblo ya bien preparado para recibir el Evangelio. Dice en el versículo 13 que el Señor Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado por Él. Versículo 13 en Mateo 3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por Él. En el capítulo 4, inmediatamente el Señor es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, el Señor fue tentado por el diablo no para ver si caía o no caía en tentación, sino para probar que Él era Dios y no podía pecar. Amén. Dice en el versículo 1 del capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira, el diablo conoce la Biblia. Y tristemente yo creo que la conoce mucho mejor que muchos cristianos la conocen. Pero la cosa con el diablo es que él tuerce las escrituras. Eso es lo que estaba haciendo aquí. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué atrevido el diablo. Jesús no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Amén. Mire, si el diablo se atrevió a tentar al Hijo de Dios, al Dios Todopoderoso hecho carne, ¿usted cree que no le va a tentar a usted y a mí? ¿Usted cree que no va a venir a tratar de hacernos caer a usted y a mí? Dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y mire, si el Señor, fíjese que el Señor usó la palabra de Dios para resistir al diablo.
Y cada vez que el diablo venía con una tentación, el Señor le respondió de la misma manera: escrito está, escrito está, escrito está. Y la Biblia dice que usted y yo debemos resistir al diablo de la misma manera. Amén. Amén, hermanos. No somos Jesús, pero tenemos la palabra de Dios, así como Jesús tenía la palabra de Dios. Y podemos leerla y podemos guardarla en nuestro corazón. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? No pecar. Para no pecar contra ti. Amén. El cristiano debe de aprender la Biblia, memorizar la Biblia, guardarla en su corazón para no pecar contra Dios. Y cuando viene el tentador, poder decir: la Biblia dice, escrito está. Y mire, dice la Biblia: resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la promesa de Dios, hermano. Si caemos en tentación, es porque andamos en la carne y no andamos en el Espíritu. Así es. Porque nos hemos descuidado espiritualmente. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Eso es lo que nos pasa muchas veces, que no leemos la Biblia, no oramos, no estamos fuertes espiritualmente, faltamos a la iglesia, o venimos a la iglesia y no ponemos atención, no nos alimentamos espiritualmente, y por eso andamos bien raquíticos, bien malnutridos, bien débiles espirituales. Viene el diablo y caemos en una tentación una y otra y otra. Es más, en la misma tentación el diablo ni siquiera tiene que usar nuevos trucos, los mismos de siempre le funcionan. Porque ya sabe cuál es nuestra debilidad. Hermano, la vida espiritual es más que venir a la iglesia el día domingo. Amén. Se practica, se pone en práctica de lunes a sábado. Así es. Los otros días de la semana es importante que usted camine con Dios, es importante que usted se fortalezca espiritualmente, se alimente espiritualmente. Amén, hermanos. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos, dijo el salmista. El cristiano se deja guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, y anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. Amén. Amén. El diablo por ahí nos va a llegar siempre, pero así hay que resistirle. Termina su tentación del Señor y sígame ahí, Mateo capítulo 4, en el versículo 12, comienza, principia, es más, el título arriba dice: Jesús principia su ministerio. Y mire, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Quién era esa luz? Cristo Jesús. ¿Quién era esa luz, hermanos? Cristo. Versículo, ¿está aquí o no está aquí? Despierta, hermano, no se duerma. Versículo 17. Desde entonces, ¿cuál es la siguiente palabra? Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza su ministerio, comienza su predicación. Y mire, desde ese momento en adelante ya no para el Señor, no había tiempo para descansar. Dice el capítulo 5, versículo 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza a predicar el famoso sermón del monte, todo el capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7. Dice el capítulo 8, versículo 1: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Versículo 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mire, versículo 14: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Versículo 18: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Versículo 28: cuando llegó a la otra
a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. La barca pasó a gran lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Versículo 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Versículo 27, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Versículo 32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio. El mundo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren, no había tiempo para descansar. Nunca hay una pausa. Continúa diciendo entonces, mientras, después de esto, pero la gente lo buscaba, la necesidad era grande, había multitudes de gente que buscaban al Señor. Y cuando uno era para pedir su consejo, otros para decir: yo te voy a seguir, o él llamando a otros, o sanando a algunos, echando fuera demonios de otros, argumentando con los fariseos, pero siempre estaba ocupado. Literalmente no tenía tiempo ni para comer, dice la Biblia. Marcos 6:31 dice: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Amén. Juan capítulo 4, si recordará a la mujer samaritana. En Juan capítulo 4 el Señor empieza a hablarle, está cansado, está sediento, pero esa mujer viene al pozo de agua y el Señor aprovecha la oportunidad para hablarle del Evangelio, de que Él era el agua de vida que podía saciar su sed espiritual. Y ella cree y va a los suyos para hablarles del Señor. Y en eso llegan sus discípulos, versículo 31. Juan 4:31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, llegaron con comida, fueron a traer comida, llegan con comida, dice que le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabe lo que decía el Señor? No tengo tiempo. Mire el versículo 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. No hay tiempo ni para comer, hay mucha necesidad, hay que predicar el Evangelio. Amén. Juan 9:4 dice que el Señor dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Había una urgencia. ¿Y sabe qué, hermano? Todavía hay una urgencia. Cierto. Todavía hay urgencia. Todavía las almas están muriendo y yéndose al infierno. Amén. Amén. No es hasta que nos toca personalmente, alguien que conocemos, alguien que es un familiar, una amistad que no es salvo y se está muriendo, que vemos lo urgente que es. El hermano de mi papá, mi tío Pedro, está grave, está enfermo allá en México. Y es urgente para mi papá poder ir y ver a su hermano y asegurarse que su hermano escuche para que sea salvo antes de que muera. Amén. El hermano Lencho eso va para allá a hacer. Quizás no alcanzará a su hermano que ya está
en una máquina conectado, ya va a morir, pero quizás puede alcanzar a otros familiares con el Evangelio. Amén. Y no es hasta que alguien que conocemos, alguien que amamos, alguien que está cerca de nosotros y lo vemos ya a punto de pasar de esta vida a la eternidad, nos damos cuenta lo urgente que es el tiempo de ponernos a trabajar y a predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 15-16, dice la Biblia: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cierto. En Romanos capítulo 12, versículo 11, por eso el apóstol Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer para el Señor hay que hacerlo diligentemente, hay que hacerlo con fervor. Amén. No hay que perder más tiempo. La noche viene, ya no hay tiempo para trabajar. Cristo pronto viene. Hay que ponernos a predicar el Evangelio. Amén. El Señor sabía que su tiempo aquí en esta tierra para cumplir con su ministerio terrenal era corto. No había tiempo para desperdiciar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cierto. Mire, hermano, ¿ha visto las noticias cuando un niño se pierde y ¿verdad? Desaparece? Y cómo empiezan, no nada más amistades, los policías, montones de voluntarios, andan poniendo postes por todas partes, andan buscando todo el vecindario, andan en los parques, en los bosques, por todas partes con lámparas hasta tarde en la noche, muchas veces toda la noche, el siguiente día, muchas veces solo el mal clima los detiene, pero hay una urgencia porque saben que puede la vida de ese niño peligrar. Hay que encontrarlo, hay que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Amén. Hay una urgencia. Porque hay un niño, un menor de edad extraviado, perdido, una jovencita. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Cuando se extravían escaladores en la montaña, hikers que andan allá arriba, empiezan los helicópteros, empiezan los de Search and Rescue, empiezan a ir y buscando, ¿verdad? Porque el tiempo es apremiante, porque quizás viene el clima malo, porque llega la noche, hay animales salvajes ahí, peligra la vida, o a lo mejor está con un pie quebrado o algo, o lastimado y está herido y puede morir, y andan buscándolo rápidamente porque urge el tiempo. ¿Me está siguiendo? Hay una urgencia. Oh, hermano, qué bueno que el Señor no se cansó. Qué bueno que enseñó también a sus discípulos a tener esa misma urgencia en el ministerio, esa misma diligencia. Dice la Biblia en Hechos 5:42 de la Iglesia Nuevo Testamentaria: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No tenían servicio una vez a la semana como nosotros, 2 veces por semana. Todos los días, no nada más en el templo, por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ellos este asunto era algo real, algo urgente, algo que meritaba nuestra mayor atención y diligencia y esfuerzo de predicar el Evangelio. Yo doy gracias por los hermanos Sumaya que fueron a visitarnos ese sábado después de que fuimos a la iglesia. La hermana Claudia, otra hermana, tocó la puerta donde estaba mi esposa. El hermano Rubén vino a hablarme donde yo estaba ahí limpiando la banqueta y animarnos a volver otra vez. Yo creo que si ellos no nos hubieran visitado, quizás yo no hubiera decidido el siguiente día ir a la iglesia. Mi esposa había decidido que ya no quería regresar. Ella no había sido salva. Es más, ella hasta las corrió a las hermanas, dijo que que estaba bien así. Pero el hermano fue a hablar conmigo y me dijo: le invitamos para mañana, hermano, qué bueno que aceptó a Cristo. Y sabe que yo la siguiente mañana me levanté y fui a la iglesia por esa pareja que fueron a visitarnos, a buscar. Qué bueno que ellos fueron diligentes, no se cansaron. Amén, hermanos. Amén. Qué bueno que fuimos salvos en una iglesia ganadora de almas, obediente a la gran comisión. Qué bueno que fuimos salvos bajo el ministerio de un pastor que siempre estaba animando, empujando, desafiando a servir en la obra del Señor, a no ser indiferente a los pasos de las almas que van rumbo al infierno. Amén. Amén. Ese era el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es: no hay tiempo que perder.
No hay tiempo para yo. Tenemos que gastar, mi ministerio es corto, tengo que gastarlo para que el evangelio se dé, para que gente sea salva. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y eso fue lo que enseñó a sus discípulos. Miren Mateo 9:35 otra vez. Dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ya vimos lo ocupado que estaba, por todas partes, por todas aldeas, por todas ciudades, por todas partes, andaba predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es interesante que todos los enfermos que buscaron al Señor, Él los sanó a todos. Amén. A todos. No sanó a uno nada más. Todos los que fueron al Señor los sanó a todos. Bueno. Los sanadores hoy en día en esos movimientos de pare de sufrir, y de movimientos carismáticos que supuestamente hacen sanidades. Qué casualidad que nada más unos cuantos son sanos. Bueno. Y luego recaen y al rato se descubre que siempre no fueron sanos. Amén. ¿Está siguiendo? Mire, cuando algo es legítimo, es genuino, cuando la gente iba al Señor, a todos sanaba y todos sanaban perfectamente. Así es. Amén. Ojalá que, ¿verdad?, eso lo haga pensar un poquito, si a usted le gusta ir a esos movimientos falsos. Amén. No es que no creamos en la sanidad, sí creemos en la sanidad, Dios todavía sana y debemos orar por sanidad. Amén. Pero no creemos en esos benditos sanadores. Tenga cuidado, porque hay muchos engañadores. Amén. Amén. Que hacen grandes campañas y le sacan el dinero a la gente y supuestamente lo sanan y no predican el evangelio en realidad. Bueno. Amén. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire con qué compasión, con qué urgencia, con qué sentir el Señor dice, rogad, no dice pedir, ruégale al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, vio su condición. Amén, hermanos. Amén. Como cristianos, nuestro deseo mayor debería ser imitar a nuestro Señor y Salvador. Amén. En Mateo 11:29, Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, hermanos, lo que el Señor nos pide hacer no es difícil, no es pesado. Digo, pesado es la carga que tenías del pecado. Cierto. Pesado eran las cadenas que te tenían amarrado, esclavizado al pecado. Gran gloria a Dios que el Señor nos libertó. A ver, hermanos. Amén. Dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Lo que yo te pido que hagas no es difícil. Difícil es la vida en el pecado, en la ruina que tenías antes de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pedro escribió, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ese es el lema de nuestra iglesia este año, siguiendo sus pisadas. Hermanos, el cristiano debería estar en su vida siguiendo el ejemplo de su Salvador y siguiendo sus pisadas. Amén. Pues hay 4 cualidades de nuestro Señor que deberíamos aprender e imitar. Y primeramente, número 1, la primera cualidad era su percepción. Su percepción, mírenme aquí, la percepción de Jesucristo. ¿Qué es percepción? El punto de vista. El punto de vista de Cristo. ¿Cómo veía Cristo a la gente? ¿Cómo veía a las multitudes? ¿Cómo veía a los pecadores? Hermanos, despierte, no se duerma, mírenme aquí, por favor. Me gusta que esté viéndome en la cara, a los ojos. Así veo que están poniendo atención, amén. Amén. ¿Cómo veía el Señor a las multitudes, a la gente, a los pecadores? Los veía como un alma perdida, los veía como un alma necesitada. Amén. Me tocó mucho 2 ilustraciones que dio el pastor Ulet el lunes pasado
allá en Santa Fe, fui a escucharlo predicar y dijo que él conoció al pastor Clint Miller. El pastor Clint Miller, nosotros también lo escuchamos en una ocasión cantar allá en Hammond, Indiana. Tocaba la guitarra y cantaba muy bonito y cantaba salmos. Les ponía música y sacó un CD de eso, pero el hermano Clint Miller fue alguien que fue salvo y salió del mundo de los artistas. Era un músico en el country music. Él tocó con el famoso ese Johnny Cash y otros, ¿verdad?, cantores del country music famosos del Nashville y de Hollywood y todo eso. Él andaba en ese círculo. De ahí el Señor lo salvó y lo llamó para predicar y se convirtió en un pastor y dejó esa vida, ¿verdad? Y después cuando cantaba, ya cantaba para el Señor, cantaba música de la palabra de Dios. En fin, tenía sus hijos. En una ocasión aterrizaron o iban a tomar un avión allá en Burbank, allá arriba de Los Ángeles, cerca de Hollywood, para regresar a casa, y había ido a predicar a una iglesia, regresar, y llevaba a sus hijos y vieron a una artista famosa de un show de televisión muy conocido. Y sus hijos le dijeron: papá, ya viste a fulana de tal, aquí está, va a tomar el avión con nosotros. Y el hermano Clint le dijo: ¿y ya le dieron un tratado? No, le dijo: pues hay que darle un tratado. Amén. Y le llevó un folleto a esta señora famosa, una artista famosa, le llevó el folleto y ella le dijo: gracias, esos son sus hijos, sí, qué bien portados están, y gracias por esto, por darme esto. Y el hermano Clint le testificó de Cristo, y allí en el aeropuerto inclinó su rostro ese artista y aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Bueno, unas semanas después llega una carta, una fotografía. Ya ve cómo los artistas tienen fotos, ¿verdad?, de publicidad, con una dedicación de ella y su firma, diciéndole: a mi amigo el pastor Clint Miller, por tomar el tiempo de hablarme de la palabra de Dios. Nunca nadie había hecho eso por mí. Wow. Y a los pocos días le llama el representante de publicidad de ese artista al pastor Miller y le dice que ella quería pasar por su iglesia, que si podía estar en uno de sus servicios. Y el hermano Clint Miller dijo: sí, cómo no, ¿verdad? Y llega esta artista famosa, llegó al servicio como cualquier otro, ahí estuvo en servicio, y el pastor, antes de terminar el servicio, le pidió que pasara al frente y diera un testimonio. Y pasó al frente de esta artista y dijo: yo lo tuve todo lo que el dinero y la fama me pudo dar, pero estaba vacía, me hacía falta lo más importante. Y nunca nadie se me había acercado, quizás por temor, por pena. Doy gracias a Dios por los hijos del pastor y por el pastor que me dieron ese folleto y me habló de Cristo. Y dice: ahora tengo lo más importante, ahora tengo a Cristo como mi Salvador. Amén. Gracias, pastor Miller, porque usted tuvo el valor de acercarse a mí y darme un folleto y hablarme de Cristo. Amén. Y dice: muchas veces Dios nos pone a gente que pensamos: no van a creer, no, ¿para qué le hablo? No, dice, y ahí están, y el Señor quiere usarte para que les hables de Cristo. Son, antes que ser alguien famoso o antes que ser alguien repugnante, son un alma que necesita a Cristo. Amén. Dice que él se encontró estaba en una tienda y había estado una reunión de pastores y habían ido a comer a un restaurante, y ahí estaba un mall, y salieron afuera y en la tienda estaba una muchacha con su cara, dice, nunca había visto a alguien con tantos anillos en la cara, tanto metal en la cara, en las cejas, en la nariz, en las orejas llenas de aretes, en el labio, en la lengua, por todas partes. Dice, verdaderamente se veía distorsionada su cara. Dice, pero me le acerqué y le di un folleto y la invité para el servicio esa noche. Y se me quedó viendo ella y me dijo: ¿me estás invitando a mí? Le dijo: sí. Y le empezó a hablar de Cristo, le testificó de Cristo, y ahí hizo una oración ella, se puso como Salvador, fue a la iglesia. Dice, ahora ella es una miembro fiel, cambió su vida, está sirviendo al Señor. Pero dijo ella, me dijo esto, dijo, nunca nadie, dice, y he conocido muchos pastores, he sabido que son pastores, pero nunca se me han acercado a darme un folleto. Y le dijo el pastor Ulerio, ¿por qué crees eso? Por todo esto. Y dice, si nada más viéramos
Esa gente que a veces nos repugna o que decimos, ese nunca va a creer, si nada más lo viéramos por lo que son, almas perdidas necesitadas de Cristo. Cierto. Así veía el Señor a la gente. Amén, hermanos. Amén. Él tenía esa perspectiva. Él veía a la gente como almas, como dice, como ovejas dispersas sin pastor, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Le estaba contando a los hermanos que fueron allá a Hammond, Indiana, que la iglesia, cuando estaba creciendo, fueron comprando y comprando edificios, y había un edificio ahí a la vuelta de la iglesia que era una cantina. Era una cantina, y allí estaba en medio de otros edificios que había comprado la iglesia. Y pues en la misma calle donde estaba la iglesia, a la vuelta ahí estaba esa cantina, y era de muy mala reputación, obviamente. Gente iba ahí a embriagarse, no solo eso, sino que tenía arriba de la barra, tenía un lugar donde mujeres iban y se desnudaban para que los hombres las vieran desnudarse. Era uno de esos lugares nocturnos. Y el dueño de la cantina no quería vender, y la iglesia estaba orando para que ese negocio se cerrara o Dios hiciera algo. Un día alguien tocó la puerta de ese hombre en su casa y lo invitó a la iglesia. Le habló de Cristo, lo ganó para Cristo, fue a la iglesia, y en la hora de la invitación pasó al frente llorando, derramando lágrimas, arrepentido, porque la iglesia estaba orando para que ese hombre se fuera salvo, para que Dios lo quitara de ahí, quitara ese negocio. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? Le regaló el edificio a la iglesia, y ahí fue donde empezó a tener reuniones del Ministerio Hispano, cuando no tenían auditorio. Ahí fue el auditorio, decía el hermano Fernández, lo que antes era una cantina, ahora teníamos un púlpito y se predicaba la palabra de Dios. Donde mujeres antes bailaban y se desnudaban, ahora se predicaba la palabra de Dios y gente venía a ser salva. Amén. Esos milagros solamente el Señor los puede hacer. Cierto. Nada más por una vida cambiada, transformada. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Detrás de la apariencia, de la fachada de una persona, hay un alma perdida, profundamente necesitada de Dios y la salvación en Cristo Jesús. Amén. Y dice la Biblia que así veía el Señor a las multitudes. Y eso es lo que usted y yo éramos también antes de ser salvos. Mire 1 Pedro 2:24, por favor. Éramos ovejas desamparadas, sin pastor. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Gloria a Dios que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Amén. Que ahora podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que Amén. podemos decir que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo vemos nosotros a la gente sin Cristo? Bueno. Cuando nos vemos pasar en la calle, cuando nos vemos en la tienda, cuando nos vemos en la esquina pidiendo dinero, ¿cómo los vemos? El Señor nos veía como gente necesitada de salvación. Amén, hermanos. Amén. Y si vamos a ser imitadores de nuestro Señor, si vamos a seguir en las pisadas del Maestro, deberíamos tener el mismo corazón y el mismo punto de vista, la manera de ver a la gente que tenía el Maestro. Amén, hermanos. Mire, segundo, quiero que vea conmigo Mateo 9:36. Primero dice, y al ver, ahí está la percepción, al ver las multitudes. Él tenía un punto de vista muy diferente a como la otra gente veía. ¿Se acuerda de esa mujer pecadora que fue al Señor y empezó a lavar los pies del Señor con sus lágrimas y con su cabello? Y el fariseo dice que la vio con desprecio y dijo, el Señor, si supiera lo pecadora que es esa mujer, no dejara que lo tocara. Pero es que el Señor estaba interesado por el alma de esa mujer. Amén. No veía quién era ella, veía su alma en necesidad de salvación, del perdón de pecados. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Segundo, quiero que vea esto. Dice, y al ver las multitudes, versículo 36, tuvo que compasión. Segundo, la pasión de Cristo. Primero, la perspectiva.
de Cristo, la percepción de Cristo. Segundo, la pasión que tenía Jesucristo. Hermanos, compasión, dicen que no hay palabra más fuerte en el vocabulario griego para describir un sentimiento o una emoción. El Señor se conmovió al ver las multitudes. Y dice la Biblia, oiga bien, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia nos manda a nosotros tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de poder conmovernos, tener compasión de la gente perdida. ¿Sabe de qué necesitamos arrepentirnos muchas veces, hermanos? Hoy, quizás, de nuestra falta de compasión, de nuestra dureza de corazón. Amén. Esa es la razón que no hay más gente salva, por nuestra indiferencia, por nuestra apatía. ¿Cuánta gente fuera salva si tuviéramos más compasión como lo tuvo el Señor? Cierto. En Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué parecidos somos nosotros a Juan y a Jacob? Rápido descartamos a la gente. Y rápido, cuando no quieren creer o cuando se burlan de las cosas del Señor o agarran una actitud quizás ofensiva, decimos: pues que se vaya al infierno. Wow. ¿Sí o no? Cierto. Dice el Señor: ese no es el espíritu que tengo yo, ese es el espíritu que quiero que tengan ustedes. El Señor no vino a perder las almas, vino a salvarlas. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Qué bueno que el Señor tuvo compasión de usted y de mí, que vio más que lo que éramos, vio lo que usted y yo podíamos ser un día. Cierto. Y usted y yo necesitamos esa compasión, esa pasión que tenía el Señor. Cambiaría, revolucionaría nuestro ganar almas, cambiaría nuestro alcance en la comunidad, en nuestros familiares, si tuviéramos compasión. Es más, ¿cuántos familiares que tenemos que supuestamente amamos nos han despreciado? Nos han menospreciado o se han burlado de nosotros y ya no les hemos hablado de Cristo. Cierto. Bueno, pues no quiere nada, yo ya le dije. ¿Sabe lo que es eso? Falta de compasión. De ser tan duros de corazón, decir, pues, si no quiere creer, pues ni modo, allá rechazó a Cristo, se va a ir al infierno. Y si eso pensamos de familiares, ¿qué de aquellos que no son nada de nosotros? Pero nuestro Señor veía a la gente por la necesidad que tenía y tenía compasión de la gente. Amén. Número 3, mire el problema que vio Jesucristo. Vimos la percepción del Señor, la pasión del Señor Jesucristo. Número 3, el problema que vio Jesucristo. ¿Cuál problema? Dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. Ese fue el problema. El Señor observó, hizo una evaluación y llegó a una determinación: no hay suficientes obreros. La mies es mucha, ¿cómo hacen falta obreros? Cierto. Juan capítulo 4, versículo 31, volviendo otra vez al pasaje de la mujer samaritana, dice la Biblia: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros
los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que resiega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Sabe, hermano, el problema? Mírenme aquí, el problema somos los obreros. Amén. Nosotros somos los indiferentes. Nosotros somos los que no vemos la necesidad, los que decimos todavía no. Eso es lo que le dijeron sus discípulos al Señor. Todavía no. Ahorita no, Señor. Ahorita hay que comer. Ahorita está yo, hay que satisfacer el hambre. El Señor le dijo, ustedes son los que dicen que hace falta. Nosotros somos los que no vemos la necesidad. Nosotros los obreros somos los que pensamos que aún no es tiempo o que nos queda mucho tiempo. El problema es que son muy pocos los obreros. Amén. Siempre, tristemente, en toda iglesia, no importa el tamaño, siempre un grupo pequeño son los que tienen una carga de hacer la obra del Señor. Amén. Siempre hace falta más obreros. ¿Qué es lo que hacen los obreros del campo? ¿Qué deben hacer los obreros del campo? Estamos estudiando la parábola del sembrador. Y dice la Biblia que el que siembra, el sembrador es aquel que siembra la palabra, que siembra la semilla. Amén. Amén. ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios, es el Evangelio. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Isaías 55, versículos 10 y 11, no tiene que buscarlo, dijo el Señor esto. Amén. Dijo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, el problema no está con la semilla. Escucha esto. Amén. La semilla es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Así es. La semilla es la preciosa simiente que salva las almas. No importa el lugar, no importa el mundo, no importa la región del mundo, por más difícil que sea la gente, Dios prometió que su palabra no regresaría a él vacía. Entonces la semilla tiene poder y sigue teniendo poder para salvar las almas. Amén. El problema no es la semilla, el problema somos los obreros. Así es. Que simple y sencillamente no estamos sembrando la semilla. Nosotros decidimos, no, a ese no, a ese no va a creer. Y por eso es que no vemos más almas ser salvas. Por eso es que no vemos maravillas. Gente viviendo y siendo salvos y vidas transformadas, cambiadas. Porque el problema somos nosotros los obreros. El problema es nuestra indiferencia. Por eso dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no con ellos, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está tratando de ser paciente con usted y conmigo para ver si nos levantamos, a ver si dejamos a un lado nuestra indiferencia y tenemos compasión y vemos a la gente como Él las ve, almas perdidas sin Cristo rumbo al infierno, y simplemente les damos el Evangelio. Amén. Por último, número 4, en este pasaje, en nuestro pasaje, vemos la petición del Señor Jesucristo. Versículo 38, el Señor dice que vio las multitudes, las vio como ovejas desamparadas, que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas y dijo, el problema es que no hay suficientes obreros. Y luego dijo esto, versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Eso fue las últimas palabras del Señor aquí en este pasaje. Ruéguenle al Señor de la mies. ¿Sabía usted, escuche bien, sabía usted que esta es la única petición que hizo el Señor a sus discípulos? Una petición es cuando uno pide de otro que ore por él o junto con él. Eso es una petición de oración. El Señor les estaba diciendo, por favor, oren conmigo, ruéguenle al Padre conmigo. ¿Por qué? Por más obreros. Amén. Si hay algo, ¿por qué? Si hay algo que el Señor nos pide que oremos, que roguemos al Padre, es para que Dios obre en los obreros, para que Dios envíe más obreros. Amén.
Déjame hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien le ha pedido que ore por ellos? Y a usted se le olvidó orar por ellos. Bueno. Amén. A mí sí me ha pasado. Un familiar, un hermano, tristemente, que me ha dicho, pastor, ¿puede orar por mí? Y se me ha olvidado. Wow. Y qué feo se siente cuando esa persona después viene y dice, nomás quería decirle gracias por orar por mí, y Dios contestó y uno está diciendo, ya no se siente mal, ¿no? Siente que ha defraudado a la persona, porque me confiaron una petición, me pidieron, a usted no, ¿verdad? Usted se acuerda de todo, me están viendo raro. El Señor aquí nos está encargando a todos los creyentes una petición. Déjeme preguntarle, si el Señor Jesús se le apareciera a usted, Wow. y le pidiera que orara por algo, ¿oraría usted? Bueno. Déjeme decirle, no es necesario que el Señor se le aparezca ni a usted ni a mí. El Señor ya lo está pidiendo aquí. Rogar conmigo, rogar. Amén. A mí es que envíe obreros a su mies. Ahora déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted recuerda hacer esa oración? Bueno. Nos quejamos de que somos los únicos, de que no hay más, de que hay gente es indiferente, que por qué no tenemos más almas salvas, por qué no vemos más resultados. ¿Y sabe qué es? No oramos. No oramos para pedirle al Señor por más obreros para su mies. Amén, hermanos. Amén. Y esto que un evangelista dijo, escuche bien. Si usted fuera un evangelista superdotado, con una reputación internacional, y si usted con el poder de Dios pudiera ganar 1000 personas para Cristo cada día de su vida, cada año, ¿cuánto tiempo cree usted que se tardaría en ganar a todo el mundo para Cristo? Si ignoráramos el crecimiento de la población y nada más con lo que ya está vivo ahorita, la gente que está viva, se tardaría una persona que ganara 1000 almas diariamente, todos los días de su vida, todos los años de su vida, se tardaría 10,000 años para ganar al mundo entero. Wow. Dígame si no hay una gran necesidad. Si pudiera esta iglesia ganar 1000 personas para Cristo diariamente, todos los días, el resto de nuestras vidas, se tardaría 10,000 años para alcanzarlo, y sin que creciera el mundo una persona más, ya con los que hay. Ahora escuche esto, ya estoy terminando, escuche esto. Pero si solo un cristiano obedeciera a la gran comisión y ganara a otra persona para Cristo en un año, Dígalo. y le enseñara a esa persona, y esa persona ganara a otra persona en un año, y le enseñara a él ir a ganar a otra persona el siguiente año, todo el mundo fuera ganado para Cristo en 32 años. Wow. Amén. Bueno. No sé si usted lo está entendiendo. No sé si lo captó. Si cada cristiano ganáramos a otro en un año y le enseñáramos, y que ellos fueran y ganaran a otro en un año, en 32 años ganaríamos el mundo entero para Cristo. Amén. El problema no es la semilla, no es el evangelio, no es Dios, el problema somos nosotros. Amén. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Cuántos años tengo yo de ser cristiano? Dígalo. ¿Cuánto nos hemos reproducido? ¿A cuántos los hemos ganado y les hemos enseñado a que ellos hagan lo mismo? Por eso es que el mundo se está muriendo y yéndose al infierno, por la indiferencia de nosotros los creyentes. Cierto.
¿cómo nos hace falta ver como el Señor vio? ¿Cómo nos hace falta tener compasión como el Señor tenía compasión? ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. ¿Cómo nos hace falta, hermanos, ver el problema y orar, verdaderamente orar? Señor, trabaja en mi vida, ayúdame a mí a ser un verdadero obrero. Cantamos, ¿verdad? Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Pero no es cierto. Eso no es nuestro anhelo, porque tenemos tantas otras cosas que nos mantienen ocupados que no, ni siquiera vemos la necesidad de la gente que el Señor pone en nuestro camino. Amén. Los culpables somos nosotros. Dijo el Señor que parte de la semilla cayó entre espinos, y dijo: los espinos son los afanes y los quehaceres de esta vida que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Ahí estamos, infructuosos, Cierto. porque estamos llenos de afanes por lo que hay en esta vida, en este mundo, que no nos ponemos a trabajar y a ser obreros en la viña del Señor. Hay un canto que se llama En busca de obreros, y dice: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Cierto. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Oh, hermanos, hay gente que está diariamente muriendo y yéndose al infierno. Hay familiares nuestros que no conocen a Cristo todavía. Y estamos bien quitados de la pena. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos conmueva a tener más compasión por la gente. Vamos a orar todos cerrados. Le voy a pedir a mi hijo que venga al piano.